En las colinas de Argentina, los científicos han descubierto los huesos de una nueva raza de asesinos. Esta bestia gigantesca, el predador más temido de sus días, no era reptil ni mamífero, era un ave asesina. Mundo paleolítico. Aves asesinas. En el norte de Argentina, la sombra de los Andes cae sobre una aterradora tierra yerma. Pocos se aventuran aquí. Tiene poco que ofrecer excepto el hostigante calor del verano y el escarpado y agreste paisaje. Asesinos gigantes se esconden en estas colinas. Los aldeanos del lugar fueron los primeros en encontrar sus enormes huesos en el desierto. La noticia se esparció rápidamente y atrajo científicos esperanzados en descubrir más restos de estas criaturas misteriosas. Entre los primeros en llegar en 1926 se encontraba una expedición liderada por Elmer Rick del Museo Field de Historia Natural de Chicago. Ellos creían que perseguían a un mamífero prehistórico gigante. Pero mientras cavaban bajo el caluroso sol, hicieron un descubrimiento increíble: el cráneo de un ave gigantesca. No era un ave ordinaria. Andalgadornis, como se le llamó después, tenía un cráneo más grande que el de un caballo. Era un temible predador. Se erguía a 1,60 m y pesaba 125 kilos. Las aves aparecieron hace 150 millones de años. Archaeopteryx, la especie más antigua conocida, era capaz de volar. La mayoría de sus descendientes heredaron esta habilidad, pero algunas aves estaban atadas a la tierra. Como las avestruces, el Andalgornis perdió el poder de volar, pero en cambio ganó el poder para matar. Hoy las tierras malas de Argentina están dominadas por los Andes. Pero hace millones de años América del Sur era un lugar muy diferente. No existía una gran cordillera de montañas todavía. Solamente vastas llanuras azotadas por el viento y que parecían extenderse al infinito. América del Sur era una isla enorme, aislada del resto del mundo. Cuando las aves asesinas evolucionaron aquí, tomaron el mando, convirtiéndose en los más grandes predadores, una dinastía que duraría millones de años. Siguiendo los pasos de la primera expedición, el paleontólogo Bob Chandler del Museo de Historia Natural ha traído su equipo a Argentina para estudiar la historia de estas aves carnívoras. Recogeremos los sedimentos de aproximadamente 50 metros descendiendo desde el lecho de ceniza. El trabajo de Chandler revela cuán aterradoras y poderosas eran estas aves. Estas aves asesinas eran algunas de las más grandes y espectaculares que hayan vivido. Creo que podemos decir que estas aves tan gigantescas eran en realidad herederas de los dinosaurios. Eran capaces de matar tan eficientemente como algunos de los grandes dinosaurios. Estas aves predadoras, conocidas como Phorus recoides, evolucionaron en una variedad de especies diferentes. Ningún animal estaba a salvo de esta pandilla de asesinos.
Ellas eran las aves más peligrosas que jamás habitaron este planeta. Su tamaño iba de medio a gigante. Comparadas con los halcones, una ave moderna de rapiña. Las aves asesinas como el Andalgalornis estaban en una clase por sí solas. Estas criaturas gigantescas utilizaban sus mandíbulas trituradoras de huesos y cortantes picos para matar rápida y eficientemente. Otro asesino, el Agnatornis, pesaba 250 kilos. Su cráneo tenía más de 1 metro de largo. Y las aves asesinas tomaron el poder cuando los dinosaurios lo abandonaron. Sus huesos son pistas de este mundo perdido. Un mundo donde las aves reinaban. Bob Chandler está dedicado a abrir los secretos de las aves mamut. ¿Qué clase de criaturas eran? ¿Cómo cazaban y mataban a sus presas? Cuando las aves asesinas evolucionaron en América del Sur, hace cerca de 25 millones de años, no había mamíferos predadores que pudieran competir con ellas. Reinaban supremas. Podían comer cualquier alimento que quisieran, y había muchas extrañas criaturas para escoger. Megatherium era un perezoso gigante. Apoyándose en sus patas traseras para alimentarse de la vegetación, era tan alto como un edificio de 2 pisos, 10 veces el tamaño de un perezoso moderno. El peculiar Glyptodonte era un vegetariano del tamaño de un auto pequeño, armado como un tanque. Tamaño y armadura pudieron haberle brindado un poco de protección de las aves asesinas. Pero otros, tales como el Daidaphorus, parecido al caballo, estaban a su merced, prácticamente sin defensa contra las crueles mandíbulas de pájaros como el Andalgalornis. Como el avestruz de hoy, incapaces de volar, las aves asesinas eran excepcionalmente rápidas. Podían correr a lo largo de los pastizales a 60 kilómetros por hora. Una cacería exitosa dependía de esta gran velocidad combinada con el elemento sorpresa. El Andalgalornis habría vivido en el ambiente de la sabana y se habría ocultado para emboscar en medio de las hierbas altas y posiblemente habría matado de inmediato a su presa de un mordisco en la espina dorsal. A continuación, con sus garras de 5 centímetros, sostendría al animal para destrozar con su largo pico la carne y de esa manera comería grandes bocados. A diferencia de los picos de las aves modernas que son redondeados, una ave asesina tenía un pico aplanado de filo muy delgado y cortante. Podía cortar a través del hueso. En su búsqueda por aprender más acerca del Andalgalornis, Bob Chandler va más allá de los huesos y fósiles. Una forma de descubrir acerca del comportamiento de animales extintos es observar a sus parientes vivientes. Para las aves asesinas es una criatura llamada seriema. Las seriemas vivientes son los parientes cercanos del Phorus recois, como el Andalgalornis, y tuvieron un antepasado común, hace aproximadamente 30 o 40 millones de años. Las seriemas son animales merodeadores. Ellas se alimentan de pequeños invertebrados y pequeños mamíferos. En cambio, un ave como la Andalgalornis salía directamente a la emboscada y atacaba a su presa. Era un predador muy activo y dinámico. Mientras la seriema nos da algunas pistas de la forma en que se veía y actuaba el Andalgalornis,
Una pieza importante de la evidencia brindada por los fósiles todavía faltaba. El hueso del ala nunca había sido encontrado. Los paleontólogos supusieron que las alas se utilizaban básicamente para el equilibrio, al igual que hacía la sierema. Pero nuevos hallazgos de Chandler han resuelto el misterio del hueso del ala faltante. Este descubrimiento poco frecuente revela que estos carnívoros eran más peligrosos de lo que cualquiera hubiera imaginado. Hace 3 millones de años el reino de las aves asesinas cambió para siempre. La isla de América del Sur colisionó con América del Norte y se formó el puente de tierra panameño. Ahora las aves asesinas ya no estaban limitadas a su tierra nativa. Algunas emigraron al norte, cruzaron con el tiempo el puente de tierra y se asentaron en América del Norte. Prueba de esto ha sido hallada en las aguas del río Santa Fe en Florida. El río fluye a través de un hoyo en donde los restos de animales muertos quedaron atrapados y fosilizados con el transcurrir del tiempo. Para Chandler, era una mina de oro. Él encontraría la solución al misterio del hueso del ala bajo el agua. El buceo ha sido uno de los pilares más exóticos y fascinantes de mi investigación, porque de hecho, aquí estoy bajo el agua tratando de extraer y obtener buenos datos. Lo que he inventado es un sistema de dragado. En realidad estoy aspirando el lecho del río en Florida norcentral, recuperando así muchos miles de fósiles para mi investigación y la de otros. Chandler ha descubierto algunos especímenes enormes. Pertenecieron al Titanis walleri, una ave asesina que en algún momento vivió en América del Sur. Sus fósiles le ayudarían a resolver muchas preguntas acerca de estas gigantescas aves predadoras. Se le dio acceso especial a los especímenes originales recogidos hace 70 años. Pero Chandler hizo un descubrimiento notable. El Titanis walleri era aún más grande que el Andalgalornis. Cada hueso y fragmento recuperado del río Santa Fe era por lo menos 20% más grande que los especímenes encontrados por Riggs. El Titanis walleri era enorme. Un gigante entre gigantes habría alcanzado hasta 2 metros de altura. Pero Chandler había aprendido algo aún más importante a partir de estos huesos. Titanis era la clave para resolver el misterio del hueso del ala faltante del Andalgalornis. En las aves, los huesos del brazo y la mano se han convertido en el ala. Los huesos superiores se pueden doblar debajo de los huesos inferiores y les ha permitido doblar las alas. Ahora Chandler tenía el ala del hueso de un ave asesina, pero era muy peculiar. Estos son los huesos de las manos del Titanis walleri. Y lo más interesante de este elemento es que ahora tiene un extremo plano, que no permitiría que el hueso se doblara bajo el radio o los huesos de las extremidades inferiores. En cuanto vio este hueso poco normal, Chandler supo que tenía el eslabón perdido en la historia del Andalgalornis y las aves asesinas. El descubrimiento de Chandler del hueso del ala del Titanis arrojó nueva luz sobre la anatomía de las aves asesinas. Esto lo llevó a reexaminar las creencias actuales acerca de cómo se veían y cómo vivían estas aves. En un extraño giro en la anatomía de las aves, sus alas se convirtieron en armas mortales, lo que las hizo temibles predadoras. Ellas sacrificaron su habilidad para volar para convertirse en asesinas más eficientes. Pero había otras que nada sacrificaron. En las alturas se encontraba otro enorme predador, el mayor predador que jamás haya surcado los cielos. Hoy los cielos de Argentina son patrullados por el cóndor.
Con una envergadura de 2,40 metros, es la mayor ave voladora que existe. El cóndor rara vez mata para alimentarse. Es un buitre que se alimenta de los muertos. Pero hace millones de años, estos cielos le pertenecían a un gigantesco cazador que aparecía en medio del aire. El Argentavis magnificens era la mayor ave que jamás haya vivido. Su envergadura era de 9 metros, más de 3 veces la del cóndor. Argentavis era del tamaño de una avioneta. El doctor Rosando Pascual, del Museo de la Plata en Buenos Aires, hizo el increíble descubrimiento de este gigante volador. Al principio, no podía creer que estos enormes huesos vinieran de una criatura que podía volar. Bueno, este es un húmero, que es del ala, y este es de un cóndor. Fíjense usted las relaciones que hay aproximadas de tamaño. Si las proporciones del ala se mantenían en todo el resto, este animal debe haber tenido una envergadura de ala aproximadamente de unos 9 metros. Imagine usted un ave de 9 metros voladora. Argentavis pesaba 80 kilos y medía 2 metros. El volar para esta enorme ave parecería algo imposible. Y sin embargo, de alguna manera, despegaba. Se cree que el Argentavis era un pariente del cóndor y posiblemente despegaba de manera similar. El cóndor se para, abre las alas y se enfrenta al viento. Una fuerte corriente le brinda la energía para despegar. Pero para un gigante como el Argentavis, el viento tendría que ser tremendo. ¿De dónde vendría entonces ese viento? Cuando Argentavis era dueño de estos cielos, no había montañas que impidieran el flujo del viento proveniente del mar. Argentavis magnificens habría esperado una poderosa corriente para que lo lanzara al aire. Allí se convertiría en un predador cazando a una víctima. ¿O era un carroñero en busca de un cadáver? Los científicos suponen que era un carroñero como el cóndor. De ser así, habría tenido la cabeza calva, una adaptación que evita que a los carroñeros se les adhiera carne en estado de descomposición en las plumas mientras se alimentan. Pero análisis recientes de los huesos de la cabeza del Argentavis revelan que tenía un pico largo y curvo y mandíbulas parecidas a las de las aves de rapiña modernas. No era pues un carroñero, sino un terrible predador. Los pájaros asesinos reinaban en la tierra y en el cielo, pero ellos también tenían poderosas fuerzas con las cuales enfrentarse. Algo estaba sucediendo en América del Sur, algo que amenazaría a todas las criaturas vivientes. La formación del puente de tierra de Panamá creó un mundo nuevo a través de millones de años. Los animales ahora podían cruzar en las dos direcciones, mezclarse entre ellos y competir. Pero eso era solo parte de la historia. Dos continentes habían colisionado a causa de una alteración de la Tierra. A través del tiempo, cambiarían radicalmente la Tierra, el clima y la vegetación. Los días de las aves asesinas estaban contados. Algunos creen que murieron por la competencia con otros animales que migraron del norte. Otros creen que sencillamente no tenían nada que comer. Incapaces de adaptarse a su nuevo medio, su presa se extinguió. Y poco después también lo hicieron ellas. A través de América del Sur, miembros de esta familia como el Andalgalornis pueden haber muerto.
Pero la historia de este gigante no ha terminado todavía. Algunas aves como el Titanis walleri utilizaron el puente de tierra para migrar a América del Norte y escapar de la extinción durante un tiempo. Con la evolución de este grupo, ellas fueron exitosas y su especie cumbre, Titanis walleri, hizo la conexión entre América del Sur y del Norte. Vivió en Florida por aproximadamente 2 millones de años, compitiendo lado a lado con otros predadores mamíferos y logró mucho para sí a través de este periodo. Paleontólogos como Bob Chandler continúan buscando más pistas de un mundo misterioso, en donde aves gigantescas una vez aterrorizaron esta tierra. Hoy estos gigantes han desaparecido. Sin embargo, sus descendientes permanecen entre nosotros. Solo podemos imaginar lo que la evolución guarda para ellos. ¿Podría volver un tiempo en que las aves asesinas regresen al poder nuevamente?